Hola, mi nombre es Fabiola, soy una bruja moderna y te ayudo a reconectar con tu magia. Hoy te contaré cómo nos han estigmatizado por ser distintas. Cuando yo era muy pequeña, tenía como 3 años, le tenía miedo a la oscuridad. ¿Cierto que siempre nos ha metido miedo como con el cuco, ¿sí? Que va a venir alguien, te va a llevar, el viejo del saco. No sé si existe la misma historia, pero creo que en los distintos lugares como que la misma historia va cambiando de nombre, ¿sí? El cuco, el viejo del saco, alguien que te va a llevar si te portas mal. Y yo le tenía mucho miedo a la oscuridad. Y cuando tenía como 3 años, yo recuerdo haber ido a buscar una silla al comedor de mi casa, moverla hasta mi habitación para poder encender el interruptor, ¿sí? Mi papá después de eso me dio una golpiza muy fuerte, me castigó, sí, estaba muy molesto conmigo y creo que eso es uno de mis recuerdos más antiguos, ¿sí? Que me violentaran por querer encender la luz. Es paradójico, ¿no? Luego, cuando entré a la primaria, acá le llaman básica en Chile, yo entré al colegio y lo primero que hicieron fue ponerme un papelito, ¿sí? Un distintivo de un honguito. Y también tengo ese recuerdo como algo que no me gustó nada. Yo siempre me sentí distinta. Nunca sentí que encajaba muy bien con los demás niños, me llevaba mejor con los niñitos que con las niñitas. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 años y en ese momento comencé a tener trastornos alimenticios, ¿sí? Subí mucho de peso, recuerdo que le pedía comida a todos los niños de sus colaciones, como que les pedía que me dieran. Yo ya llevaba mi propia colación, mi propia comida, mi mamá es Tauro, siempre se ha preocupado mucho de la comida. Yo llevaba mi comida, pero estaba constantemente pidiéndole a los otros niños de sus cosas. Y comencé a subir mucho de peso. Yo era chiquitita, tenía 6 años, hasta que llegué a una obesidad infantil. Claramente eso era porque yo tenía mucha ansiedad. En ese momento no se hablaba de estas cosas como hoy. Yo tengo 38 años, por lo tanto, hace 32 años atrás las cosas sabemos que eran muy distintas de como son hoy, ¿cierto? Y como que siempre estaba sintiendo que no encajaba. Me gustaba llevar la contra, ¿ya? Como siempre estaba poniendo en duda lo que decían los adultos, mis padres, los profesores. Siempre esto estaba como en pugna conmigo, como que no terminaba de creerles del todo eh, lo que decían, lo que afirmaban, por qué eran las órdenes y por qué eran las normas y por qué yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Nunca terminé de entrar del todo en eso y eso claramente me generó mucho conflicto porque cuando era niña y no tenía la conciencia, yo simplemente era la que llevaba la contra, ¿sí? La que nadaba en contra de la corriente, la que decía todo que no, la que no le gustaba nada, ¿sí? Y ahora, de adulta, me doy cuenta que en ese tiempo yo ya estaba cuestionando cosas que mi niña no comprendía, ¿sí? Pero que hoy en día tienen que ver con la generación de mi pensamiento crítico, ¿sí? Y de mi discernimiento. Entonces, en ese momento, mi niña no veía las cosas con discernimiento y con pensamiento crítico, ¿sí? Pero sí se estaba cuestionando lo que decían los adultos y lo que decían los mayores porque no quería creer toda rajatabla como el común de los mortales. Y eso me significó muchos roces, ¿sí? Con mi familia, hacer preguntas incómodas cuando no tenía que hacerlas, hacer comentarios incómodos cuando no tenía que hacerlos, la típica niña que comentaba cosas en la mesa, como en los almuerzos familiares, que desencadenaban como roces, discusiones, conflictos, ¿sí? Y le doy gracias a esa niña, le agradezco profundamente. Sé que no es la forma hoy en día de hacer las cosas porque yo era niña y no tenía el conocimiento y las herramientas que tengo hoy. Pero en ese momento era mi manera como de expresión y de soltarlo y de sentir que veía cosas que el resto no veía, pero que yo sí estaba como viendo más allá, ¿sí? Como viendo como por debajo del agua, como se dice. Recuerdo que como era gordita de niña, los niños me molestaban mucho, me hacían bullying. Y eso fue algo que me marcó mucho en la infancia y con temas de autoestima a lo largo de mi vida.
hasta hace un tiempo atrás, ¿sí? Yo siento que ahora amo mi cuerpo y puedo verlo completamente desde otro lugar, ¿sí? Pero en ese momento mi niña se encontraba muy herida y desde el comienzo como del colegio. Y recuerdo que tenía un peluche que era articulable, movía los brazos y la cabeza así, y las piernas. Y yo le movía un brazo para que me respondiera. Yo creía que este peluche me hablaba. Y los peluches fueron como grandes amigos durante mucho tiempo, los juguetes, ¿ya? Porque de hecho yo dormía con ellos alrededor de mi cama porque le tenía mucho miedo a dormir sola. Cuando tenía que dormir sola y tenía que ya apagar la luz, yo corría a la cama para no poner los pies debajo, así como sentarse en la cama y sentir que está como el debajo de la cama, que está oscuro. ¿Ya? Yo tenía mucho terror, pensé que iban a salir demonios de ahí, monstruos y cosas. Tenía este peluche que yo pensaba que me hablaba, ¿sí? Que me respondía cosas, que yo le preguntaba cosas y que me respondía. No recuerdo ahora qué era lo que me respondía, pero siento que siempre tuve esa sensación como de hablar con mi intuición. No se trata de que un peluche realmente me esté hablando a mí, sino cómo yo hablo conmigo misma, ¿cierto? Ese diálogo que podemos tener con nosotras mismas, con nosotros mismos, tiene que ver con nuestra intuición, está directamente relacionado a nuestra intuición. Y como tenía este tema de que los niños me molestaban y me hacían bullying y no podía hacer amistad con cualquier niño porque estaba esto de por medio, yo me aislaba bastante, ¿sí? Y siento que esos aislamientos me hacían observar las cosas desde otro lugar. Observaba a mis compañeritos que eran como los ñoños, los nerds, que hacían experimentos con bichitos desde muy chiquititos, teníamos 7 años, 8 años y así, y hacían experimentos con bichitos, sacaban hojitas y les gustaba la tierra y fueron muy biólogos desde muy niños. Ahora puedo verlo y me doy cuenta, ¿sí? A mí siempre me gustaba mucho dibujar, ocupar colores múltiples, ¿sí? Me gustó leer y nunca hubo libros en mi casa, entonces también fue una búsqueda que yo tuve con eso, que no estaba ahí para mí como otros compañeros y amistades que yo hice en el tiempo, que tenían bibliotecas desde que eran muy niños en su casa. Para mí no fue así. Yo no tenía a alguien que me dijera como, oye, lo que estás haciendo como que está bueno, o podrías buscar por aquí, o yo siento que tuve una educación más bien plana en ese sentido, como no tanto incentivo de mi personalidad, que siempre fue un poco inquieta intelectualmente y que quería buscar cosas que no estaban tan disponibles ahí para mí, ¿ya? Como querer dibujar, querer pintar, querer leer, eran cosas que iban apareciendo con la educación escolar. Mi madre siempre invitó a todos los niños a mis cumpleaños. Y eso era algo que a mí me incomodaba bastante porque había niños que fueron a mis cumpleaños todo el tiempo y que fueron muy crueles conmigo, ¿sí? Y a mí no me gustaba compartir con ellos, ni en mis cumpleaños, ni en ningún lugar. Pero estaba eso como de hay que invitar a todos los niños. Entonces, también muy marcado este tema como yo siento en mi familia, seguramente tú que me estás escuchando también te pasa lo mismo a nivel familiar, esto como del qué dirán, ¿viste? Desde muy chiquitita, desde muy niña, como de cómo no vas a invitarlos a todos, ¿sí? No puedes dejarlos de lado. Efectivamente, cuando uno es niño, no te gusta que te dejen de lado y no te gusta el rechazo, ¿sí? Pero yo recibía mucho rechazo de mi medio siendo muy niña, de niños que fueron muy, muy crueles conmigo y con los que yo claramente no quería compartir. Siempre estuvieron, como que estaban medio a la fuerza, ¿sí? Como que yo tenía que aceptarlos, tenía que compartir con ellos, quisiera o no. Y eso me molestaba mucho, como que en el fondo yo lo que quería era que alguien me rescatara o que alguien me defendiera, ¿sí? Pero tuve que aprender a defenderme yo desde niña eh, de una manera un poco eh, torpe, ¿sí? Porque nunca fui como de pegarle a un niño, que podría haberlo hecho, sino más bien como de aprender a decir cosas que al final pueden ser crueles también para los otros niños, ¿sí? Como que uno aprende mecanismos torpes, como niños también, no con la conciencia, digamos. Y ese proceso para mí, como llevó mucho, mucho tiempo, siguieron los trastornos alimenticios, luego tuve anorexia, luego
bueno, se desencadenaron ahí varias cosas que tenían que ver con los alimentos, con la comida, con la nutrición. Yo hoy en día soy terapeuta ayurveda, ya que es una medicina, se dice que es la medicina más antigua de la India, con la que acompaño procesos de cambios de hábitos. Y cuando llegó la ayurveda a mi vida, cambió totalmente mi manera de alimentarme, de nutrirme, de la percepción de un montón de cosas que tenían que ver con lo que yo absorbo, quiero o no absorber del medio, ¿sí? Y lo que necesito también absorber o no del medio. Cuando cumplí 14 años me pasaron dos cosas interesantes y fuertes también. La primera es que diagnosticaron a mi hermano mayor, que es mi hermano por parte de padre, todos mis hermanos son por parte de mi papá, soy hija única de mi madre, lo diagnosticaron con esquizofrenia. ¿Sí? Él se salió del colegio muy niño, comenzó a fumar marihuana muy niño, le gustaba el hip hop, le gustaba la calle, siempre fue un niño muy despierto, muy inteligente, con muchas carencias, y eso hizo que él lo diagnosticaran con una enfermedad muy terrible, que después se supo que no era eso exactamente. En este proceso tenía un computador de esos antiguos como televisiones grandes con tremendo armatoste, y yo comencé a investigar sobre trastornos psicológicos, ¿sí? Sobre patologías mentales duras, de la esquizofrenia hacia abajo, bipolaridad y montones de trastornos psicológicos. Y comencé a leer mucho de esto y a interesarme un montón por estas patologías. Yo tenía 14 años, era una niña. Esto generó una visión crítica de mi parte, al mismo tiempo también mucha melancolía. Y esta melancolía se fue juntando hasta que se desencadenó a una depresión. La otra cosa importante que me pasó en esta misma edad es que mi hermana mayor me regaló mi primer mazo de tarot para mi cumpleaños de los 14 años, ¿sí? Yo era una niña todavía, así como adolescente, y ella me regaló un mazo de tarot de Marsella, que es el que ocupo hasta el día de hoy para hacer mis sesiones de lectura de tarot terapéutico, que es un tipo de tarot que nos ayuda a posicionarnos como en el mapa de nuestra vida. Yo siempre digo que el tarot terapéutico es una hermosa brújula que nos vuelve a recordar la ruta de nuestra alma en esta vida. No tiene nada que ver con predecir cosas del futuro y decirte que te va a pasar esto, decirte que te va a pasar esto otro, sino más bien con dónde tú estás en este momento presente y cuáles son las rutas que se abren para que te dirijas hacia esos lugares que tu corazón anhela. Uno de los mazos que tengo, que es como mi favorito claramente, lo tengo desde esa edad. Dos cosas súper polares, ¿cierto? Como el tarot, como las artes místicas y por otro lado la depresión, que al final todo se junta porque no somos un ser dividido por partes, sino que somos un ser integral, integrativo, holístico, ¿ya? Holístico quiere decir que tomamos todas las partes de nosotros mismos y las volvemos uno. Y esta depresión duró muchos años, como 5 años, ya, hasta los 19, 20 años más o menos, cargué con ella. Viví un proceso de mucha autoagresión de distintas formas, que claramente la depresión no es solo una enfermedad que afecta a la persona a nivel individual, sino que al entorno también, a la familia, a las amistades. Otra amiga mía también le dio depresión, como muy cerquita después de que a mí me dio depresión, y yo siento que uno de los desencadenantes de su depresión fue la mía. Ella era mi mejor amiga. ¿Cómo nos vamos contagiando, ¿sí? De cosas negativas o de cosas positivas a lo largo de nuestra vida? Asimismo, como cuando yo era niña y también aprendí a cómo ser cruel como eran los otros niños conmigo, ¿sí? Ahora doy gracias a todas esas experiencias que tuve que vivir, porque fueron esas experiencias que me han permitido, ¿sí? Tener este pensamiento crítico, este discernimiento sobre que los humanos actuamos de cierta forma cuando estamos bajo ciertas premisas. Los niños que hacen mucho bullying son niños que tienen conflictos muy grandes a nivel familiar. Los niños que reciben bullying también, o sea, al final víctima, victimario, son dos caras de una misma moneda que también se invierten en algún momento esos polos, ¿sí? No están constantemente ahí, sino que también lo estamos viviendo en distintos momentos de distintas formas. Le doy gracias a todo ese proceso que viví cuando niña porque me permitió darme cuenta de que lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo,
son cuestiones a nivel muy personal, ¿cierto? Son cuestiones que cada cual está viviendo en su foro interno y no sabemos de dónde viene lo que esa persona está reaccionando al mundo. Y no sabemos si viene de su familia, de sus abuelos. Generalmente esto está vinculado a nuestro árbol genealógico, ¿sí? Es algo que está íntimamente relacionado, como lo que vivimos desde que somos muy pequeñitos, desde que estamos en la panza de la madre, a lo largo de nuestra vida está vinculado con lo que vivió mi madre, lo que vivió mi padre, mis abuelos y así hacia atrás. Como siempre fui muy inquieta, siempre estuve preguntando y queriendo saber quiénes eran mis abuelos, de dónde venían, mis bisabuelos que no conocí, eh, que los llevó a vincularse, ¿sí? Cuántos hijos tuvieron, cuántos hijos no nacidos también hay en el árbol. Siempre quise saber esas cosas desde muy niña y claramente no son cosas que le interesan al común de los niños, ¿sí? Pero a mí siempre me interesaron. Mercurio y Plutón en conjunción en Escorpio, por acá. Y a lo que le doy infinitas gracias por permitirme este nivel de pensamiento crítico y discernimiento en este momento presente. Todo esto te lo cuento porque cuando tuvimos dramas desde niños, generalmente eso crea que nosotros en el tiempo podamos tener una conciencia distinta de las cosas, ¿sí? Tuvimos que vivir lo que tuvimos que vivir para poder tener una percepción más amplia, ¿sí? Y en algún momento ponernos en la situación del otro, así como también estábamos viviendo nuestra propia situación y amplificar ese panorama, ¿sí? Esto es uno de los síntomas de que tú siempre viste las cosas con otros ojos, de que tú siempre quisiste tener una conciencia amplia, más vasta, expandida, ¿sí? Y hoy en día seguramente estás viendo este vídeo porque la tienes y porque estás logrando encontrarte con tu propia capacidad de amplificar tu percepción, tu conocimiento, tus ideas, tu manera de ver el mundo y tu propia autenticidad, ¿sí? Entonces, uno de los síntomas de que tú puedes ser una bruja moderna, ¿sí? Una maga, un brujo moderno, tiene que ver con esto. Tuviste muchos dramas, ¿sí? Desde tu infancia, desde tu niñez, y ahora realmente ves las cosas con otros ojos, no le echas la culpa a nadie, no crees que alguien tuvo la culpa de todo lo que te ocurrió, sino más bien cómo eso lo has transformado en nutriente para tu propia percepción y discernimiento hoy en día. Otra de los síntomas de que tú eres una bruja moderna, un brujo moderno, un mago, una maga, es que siempre te gustaron muchas cosas desde niño, ¿sí? Te gustó el dibujo, el canto, la actuación, la cocina, ¿sí? Yo me metía a un curso de cocina siendo muy chiquitita. Y bueno, y cocino de los 9 años, amo la cocina, ¿sí? Me gusta a veces dibujar, escribo casi todos los días, estudié teatro, ese fue mi primera carrera oficial, mi primera licenciatura, que se llamaba licenciatura en artes, mención actuación escénica, ¿sí? Actuación teatral. Me gusta el canto, me gustan los instrumentos, ¿sí? Me gusta crear cosas, el yoga. Entonces, esto es otro síntoma de que tú eres una bruja, un brujo moderno, una maga, ¿sí? Porque viniste a este planeta a crear, ¿sí? Y a construir un mundo desde tu autenticidad completamente distinto de cómo nos lo querían vender. Y por eso también el tercer síntoma es haber nadado durante mucho tiempo contra la corriente, habernos golpeado, haber tenido muchos conflictos con distintas personas por ver las cosas de otra forma, ¿sí? Yo hasta el día de hoy, estoy a punto de cumplir 40 años, tengo 38, todavía muchas personas a mi alrededor y en mi familia no concuerdan con un montón de cosas que yo pienso, que siento, que digo, pero ahora todas esas cosas que pienso, siento y digo, las digo con más amor, con más calma o intento hacerlo, ¿sí? No siempre resulta porque a veces efectivamente hay que nadar contra la corriente y tener una opinión completamente distinta de la que tiene el resto, pero sí nos está ayudando, sobre todo, el respirar. El respirar, el meditar,
el hacer yoga, el conectar con nuestro cuerpo, ¿sí? El estar constantemente conectadas, conectados con nuestras emociones, con nuestro mundo emocional, ¿sí? Todos, todas estas, todos estos acontecimientos, todos estos hechos que hemos tenido que vivir fueron con un propósito mayor de poder expandirnos, expandir nuestro corazón, expandir nuestro mensaje. Y esa es la idea de este video, poder expandir este mensaje de amor, donde tú no estás sola, no estás solo, no estás nadando contra la corriente solo. Vinimos muchos, ¿sí?, a nadar contra la corriente y a tener estas vidas un poco agitadas, intensas, que nos ayudan completamente a crear nuevas formas, nuevas maneras de vincularnos, de ver la vida, de relacionarnos, de crear cosas lindas también para otras personas, de ayudar desde nuestros propios dones, desde nuestros propios talentos y sobre todo desde nuestra autenticidad. Si te gustó este vídeo, espero que te puedas suscribir a mi canal, ¿sí? La Bruja Respira, que le dejes un like, porque me ayuda a seguir moviendo este tipo de información y a que el mensaje llegue a más personas. Te agradezco haber llegado hasta el final de este video y nos vemos a la próxima.